tiene que ver con la violencia en la vida cotidiana. Y eso vamos a ver todos los elementos que están asociados a la violencia. Vamos a revisar el concepto de violencia, los tipos de violencia, el modelo de rueda de poder y control de Duluth, el ciclo de violencia y la comprensión de la violencia desde el modelo ecológico. Y posteriormente vamos a realizar un ejercicio grupal donde se van a dividir en 4 grupos para generar un plenario que tiene que ver con un trabajo de estrategias, que ustedes propongan estrategias de intervención, ya sea en prevención o en tratamiento propiamente tal. Prensa escrita, donde aparecen constantemente noticias de femicidio, de violencia, por una u otra razón. Entonces, y ahí uno se pregunta en general qué pasa, cómo sucede, por qué puedo hacer y qué siento, qué me produce todas estas situaciones. Todos los días se sigue generando distintas violencias y de alguna manera la violencia hay que tomar conciencia que la vivimos en algún aspecto de la vida, la vivimos todas o todos. ¿Qué sienten con respecto a la violencia? ¿Ya? ¿Qué les genera la violencia? ¿Qué emoción les genera? ¿O qué piensan con respecto a eso? Generalmente las emociones que más nos producen son la rabia, porque la impotencia, como ustedes han escrito, miedo, tristeza, y miedo porque no entendemos qué está pasando y de repente sentimos que no podemos tener control de la situación. Y sentimos que no hay garantía de esos derechos. Vamos a partir comentando qué es violencia, ¿ya? Según las Naciones Unidas, o para las Naciones Unidas, violencia contra las mujeres es definida como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Inclusive las amenazas de tales actos, ¿ya? O la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, ¿ya? Pensemos además que la violencia es algo que se vive en forma transversal en todos los niveles socioeconómicos. Hemos firmado participado de distintos tratados internacionales, ya justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Una de esas fue la Convención Belén do Pará en el 94, y ellos también definen la violencia como que debe entenderse la violencia contra la mujer, que debe entenderse como cualquier acción o conducta basada en su género, ¿ya? Y esta que causa muerte o daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado. Entonces, todas las definiciones van a apuntar hacia eso, ¿ya? Estamos hablando de una violencia de género. ¿Y qué significa eso? De que consideramos que está asociado a una distribución muy desigual de poder y de relaciones asimétricas. Y esta relación que se establece entre hombres y mujeres en la sociedad tiene estas características de estas relaciones que son asimétricas y jerárquicas, y que en ese sentido existe un abuso de poder. Tenemos, por ejemplo, la violencia física, psicológica, sexual y económica. Claramente la violencia física ya es, bueno, es un delito, porque además está manifestada, ¿ya? A través de lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier maltrato que afecte su integridad física. Es tan fuerte y yo quiero que lo sientan lo fuerte que es la violencia física o todas las violencias. Pero cuando uno lo ve, lo ha vivido, lo ha experimentado desde muy cercano, desde la tensión misma, eh, realmente realmente duele e indigna, porque uno dice, después uno pasa por todo el circuito, se podría decir, de buscar apoyo y ahí uno se va dando cuenta de que ahí nos vamos a encontrar con victimización secundaria. Cuando hablamos de lesiones internas, externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones, es simple para lo que realmente ocurre en muchos actos de violencia que son tremendas.
La forma más extrema de agresión física en contra de las mujeres es el femicidio. Ahí ya atentan contra la vida de la mujer. También existe la violencia psicológica y considerada también emocional. Y esta tiende a buscar que la mujer se sienta perturbada, degradada, se controla la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, se aísla o se busca cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. Desde la humillación, desde el que estás fea, de que estás gorda, estás flaca, no sirves para nada, nadie te quiere, todos están abandonados, ni tu familia te toma en cuenta. Estar consciente que las parejas no pueden, las parejas o las personas con las que convivamos no pueden generar ningún tipo de palabra que atente, que afecte mi integridad. También está la violencia sexual, que es toda conducta que amenaza o vulnera el derecho de las mujeres a decidir voluntariamente y libremente su sexualidad. El ser cónyuge no significa que tiene que estar ahí para dar la atención sexual que el hombre requiere, ¿ya? Y lo digo así porque el hombre manifiesta que quiere que la mujer lo atienda, ¿ya? Y le dé la respuesta cuando él lo necesita. Cuando la mujer no quiere, es simplemente no. Como dicen muchas de las campañas, no es no, ¿ya? De lo contrario, es una violación. O sea, no solamente debe comprenderse como el acto sexual, sino toda otra forma de contacto, acceso sexual, genital o no genital, tales como acoso sexual, actos lascivos, lujuriosos, acceso carnal violento, la violación propiamente dicha. Si no hay voluntad de la persona, no se debe realizar. Tenemos también la violencia económica y la violencia económica que pareciera que no, también es como muy pocos la mencionan, pero también tiene mucha connotación negativa para las personas, para las mujeres, sobre todo cuando hay hijos. Cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima y se va manifestando en la transformación, en la sustracción, la destrucción, retención o distracción de objetos, ¿ya? La voy privando de ciertos elementos o objetos que yo había compartido. ¿Y para qué? Para hacer daño. En eso le puede quitar el celular, le puede quitar el computador y no le va a permitir que trabaje, no le va a permitir que se comunique con otros, ¿ya? Le va a retirar o sustraer documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales, recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. También les digo, en el rol de peritaje hemos visto situaciones de que hoy, como se está estudiando a través de, o trabajando por el teletrabajo, ya han habido hechos de violencia donde lo primero que le han destruido es el computador, siendo la única herramienta que la persona tiene para poder trabajar. Este modelo de rueda de poder y control de Duluth vino a dar otro tipo de respuesta a esta forma de mirar la violencia propiamente tal. Y Duluth, este modelo, fue creado en 1980, perteneció en sus principios a la categoría de modelos de intervención con este enfoque que estaba asociado a las profeministas. Este programa diseñó esta rueda de poder y control como una herramienta educativa para poder trabajar incluso con hombres que maltratan a sus parejas, ¿ya? Para poder visualizar cuáles son las situaciones que se manifiestan. Cuando uno escucha a una mujer víctima de violencia, aunque no le diga que están ejerciendo violencia con ella, uno de inmediato, al tener este conocimiento, dice, oh, aquí esta mujer está siendo violentada. Aquí algo está pasando, ¿ya? Lo mismo cuando usted escucha hablar a un hombre y empieza a relatar, usted dice, oh, aquí hay un patrón de conducta machista y este hombre es un maltratador. Porque empiezan a hacer, asociar, como les decía, estos conocimientos y cuando entrevistan a una persona,
les empieza a hacer sentido. ¡Wow! Dicen ustedes. ¡Wow! Sí. Uh, está pasando por una situación de violencia. Las mujeres de buenas a primeras no lo van a manifestar porque no tienen confianza, tienen miedo, mucho miedo de encontrarse con alguien que además favorezca y legitime esa violencia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mirada muy, muy amable, muy cordial, muy acogedora con esa mujer para que nos pueda ir contando y no ser muy prudente en hacer las preguntas, en muy adecuadas para poder entenderlas. ¿Qué nos explica Duluth? Que hay amenazas que buscan asustarlas, ¿ya? Para hacerles daño, por supuesto. Las amenazan con dejarlas, con abandonarlas, con el suicidio o con denunciarlas, ¿ya? Es que si tú no estás conmigo me voy a matar, ¿ya? Obligarlas a retirar los cargos presentados contra él, obligarla a cometer actos ilegales. Lo que menos tenemos que hacer nosotros es emitir juicios. En ningún tipo de intervención jamás emita juicios, porque siempre hay causas. Siempre hay causas, hay algo que le impide llegar a tomar la decisión. Hay algo que le impide que si toma la decisión de denunciar, retire esa denuncia. Entonces, jamás se emite en juicio. Eso es como, por favor, grábenselo. No se emite juicio. Aislamiento, controlar lo que hace, a quién puede ver, con quién puede hablar, lo que puede leer y dónde va, cómo se puede vestir también. Limitar su vida social utilizando los celos para justificar sus actos. Que yo te amo y quiero que solo estés conmigo, por lo tanto no me gusta que salga. Cuidado con eso porque también es como que no se nota, parece que fuera amor, pero no es amor, ¿ya? Tiende como a confundirse, ahí está ese amor romántico que las mujeres tienden de verdad que a confundir. Nuestro rol es sumamente importante porque quienes acuden a nosotros como víctimas esperan que nosotros les apoyemos y les ayudemos, que nosotros seamos quienes generemos ese cambio, que nosotros le demos una palabra de aliento y que lo podamos apoyar y no soltarlas, no suelta a la gente. No diga, no, no, la derivé. ¿Qué es eso de la derivé? No, no la suelto hasta que saber cómo va y seguir, hacer seguimiento. Algunos signos y señales de que una mujer es víctima de violencia, por supuesto, a nivel físico lo podemos evidenciar. No hay mucho que decir porque hay que revisar si la parte de los antebrazos a veces les hacen daño donde no se ve. Hay hombres que golpean a las mujeres donde no se evidencia, ¿ya? Y tiende a ser como en la parte de los senos, entre las piernas, donde no se vea. Lo psíquico, las mujeres entran con mucha ansiedad, con depresión, con confusión, agitación, síndrome de estrés postraumático, intentos de suicidio. Lo social, el aislamiento, que lo habíamos dicho, la falta de redes sociales, que es lo típico, ¿ya? La escasa o nula participación en la comunidad, ausencia de contacto con los familiares, empieza a aislar, que ya no tiene contacto ni con nadie porque sabe que le van a preguntar por qué está así, porque tiene ese hematoma o porque anda llorando, porque anda tan triste. Relacionales, controlar sus actividades cotidianas, sumisa con su pareja, aceptando prohibiciones para salir, trabajar y hacer vida social. Se va a culpar de todo, ¿ya? Y va a decir que su marido no, que él es un buen hombre. Les va a decir que es un buen hombre. No, si él es un buen hombre. Cuando uno empieza a contarle a las mujeres este ciclo de la violencia, les hace sentido. Porque si yo les hablo ¿Y por qué les hace sentido? Porque es un ciclo donde ellas efectivamente sí están dentro. Y les da la posibilidad de comprender, chuta, sí, en realidad esto me pasa, de una forma más simple. Como la acumulación de tensión, empiezan a ocurrir incidentes menores de agresión que van creando este clima de temor e inseguridad, empieza el hombre como a enojarse por cualquier cosa, y empieza como algo simple, de algo tremendamente simple, ¿ya? Pero se empieza a molestar, empieza a gritar y la amenaza, ¿ya? Y aquí, en general, el comportamiento de la mujer es como de negación, o sea, no, que se enojó por algo, que no anda bien, ¿ya? Lo justifica.
La segunda fase, que es la de explosión de la violencia o agresión física, aquí el hombre ya pierde totalmente el control y comienza con las agresiones, no solo verbales, sino también psicológicas, pero que empieza esta escalada de violencia que llega a lo físico o a lo sexual. Y ahí la mujer se muestra incapaz de reaccionar porque la balanza es totalmente desigual y bueno, llega un momento que se paraliza. Lo que empezó con una simple enojo, una molestia y con algunas palabras, ya terminó siendo una fase de explosión de violencia incontrolada, ¿ya? Y que ahí la mujer no sabe qué hacer porque esto la encuentra como de sorpresa. Si es como que nadie se espera que llegue a este momento a esta explosión, ¿ya? Pero se pasa. Y ahí empieza este problema de que eh, el agresor empieza a decir que está arrepentido, que no sabe qué le pasó, empieza a llorar, a prometerle mil cosas. Hay algunos que llegan con flores, con chocolate, a decirles que nunca más se va a volver a repetir, que va a cambiar. Y en eso la mujer. Y en esto ya se pasan años, años. Ya se vuelve como un patrón o una actitud de vida dentro de la pareja. Entonces, cuando uno le dice a la persona, mira, tú estás dentro del ciclo de la violencia y uno le empieza a explicar y hacen así como, wow, sí, chuta, sí, eso es lo que me pasa a mí. Es que yo creo que él va a cambiar. Es que no, no va a cambiar. La mejor forma de abordar la violencia es a través de la comprensión de este modelo ecológico que, como muchos saben, viene de Bronfenbrenner, cuesta decir el nombre, del 79, pero luego fue instituido por Heise en 94, donde aportó un nivel más, que es lo que nos permite reconocer la complejidad y la diversidad de factores y situaciones que acompañan este fenómeno de la violencia de género, ¿ya? Tener un conocimiento más preciso de las condiciones que subyacen a estas prácticas violentas y que se presentan en distintos niveles del territorio social, porque esto no tiene que ver solamente con un ámbito privado, con lo que sucede dentro del hogar, de la casa, sino que esto tiene que ver mucho más. Nosotros tenemos que buscar como los factores de riesgo en cada uno de los niveles que propicia la violencia. Para comprender la violencia, necesito saber cuáles son los factores o cuál es la historia personal de la persona, ¿ya? La historia de la persona es relevante. A veces se saltan las personas como que quieren saber los aspectos actuales, pero tengo que conocer la historia es quien define a la persona hoy. Acá vamos a interpretar o vamos a identificar todas esas situaciones de violencia eh, que están dentro de la familia y que pueden sumarse como un factor de riesgo, ¿ya? Y que podemos, si vamos a intervenir justamente en la familia, podemos trabajar justamente en erradicar esa violencia desde la familia. Analizo a nivel individual, luego analizo las situaciones de la familia, cuál es la historia que viene ahí. También tengo que ver cuáles son los contextos comunitarios en los que se relacionan, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con distintos barrios o ambientes escolares o laborales más próximos, que son con quienes nos relacionamos comúnmente, y ahí hay que tratar de identificar las características de estos ambientes y determinar en qué medida estas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos violentos.